Nuevamente estamos con los datos del shelf life y ahora vamos a hacer el análisis con el método paramétrico. En estadísticas, en confiabilidad, igual hacemos un análisis con censura a la derecha y vamos a elegir el primer menú que dice la identificación de la distribución. Para nuestro tiempo de vida seleccionamos con doble clic para que pase de lugar. Y aquí le vamos a decir, utilice todas las distribuciones. Siempre me gusta hacerlo con todas las distribuciones y Minitab hace un catálogo de todas las posibles distribuciones que tiene dentro de su paquete, incluidas las distribuciones con más parámetros. Recordando la clase anterior o la unidad anterior, que habían distribuciones que podrían tener más parámetros, que era el del valor umbral o el del valor de arranque, el threshold. Acá también el Minitab hace la prueba. Recordemos que estas son cuando hay 3 parámetros o 2 parámetros o un parámetro adicional a lo que realmente es la distribución. Lo que está diciendo es que el tiempo de arranque no es en cero. Hay como un periodo de calentamiento y a partir de ahí es donde comienzan a presentarse las fallas. No arrancan de cero. Entonces, primero, antes de pasar a los gráficos, vean que aquí tenemos el estadístico de Anderson-Darling y aquí tenemos la lista de las distribuciones. Entonces, y-bull 0.6, log normal 0.678, exponencial, vean que tiene un Anderson-Darling de 9.9 que comparado con las demás, y luego la de 2 parámetros exponencial, están completamente desviados con respecto a donde están los demás. Si los demás son 0.6, la escala de este Anderson-Darling va desde 0 hasta infinito. Entonces yo no puedo decir ni más de 5 ni menos de 10 porque puede ser cualquier valor que se vaya a calcular. Esto se determina del comportamiento de los datos y qué tanto se ajustan a la línea de referencia. Pero esto es una forma estadística y matemática para calcularlo. Por eso es que utilizamos los dos criterios: cómo se ve en el gráfico y qué me dice el Anderson-Darling. Si comenzamos por el descarte, ya sabemos que la exponencial va para afuera, pero entre las demás tenemos que tomar decisiones ya muy basados en, porque cualquiera de las demás puede ser, tienen que estar basadas en lo que me dice el Anderson-Darling. Yo no me puedo ir directamente por el Anderson-Darling más bajo. Y si lo pensara así, tendría que ser una logística o una de logística 3 parámetros que tienen los valores más bajos de toda esta lista. No puedo ir a hacerlo así a ojo cerrado. ¿Por qué? Porque puede hacer que los datos no están representando lo que está diciendo el Anderson-Darling. Recordemos que esto se calcula estadísticamente. Las tablas anteriores no me interesan mucho, aunque están en Minitab puestas así. La tabla de los percentiles, porque en este caso apenas estamos eligiendo distribución. Esto se hace para, bueno, estos son los tiempos, creo, no. Si estos son los percentiles, no, mentira. Esto es el porcentaje que tiene que ver con la acumulación hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Y esto es el tiempo, creo, si no me equivoco. Pero eso no es relevante ahorita porque compara todas las distribuciones con respecto a diferentes probabilidades, o en este caso áreas bajo la curva, a la derecha. A la izquierda, perdón, no es confiabilidad. Aquí tenemos la tabla del mean time to failure y volvemos a lo mismo. El mean time to failure es casi que se saca como el promedio, ¿verdad? Todas tienen valor parecido, entonces aquí no me va a dar mayor diferencia en el resultado. Lo único que me llama la atención es que, por ejemplo, aunque la exponencial tiene valores muy parecidos al resto, vean que el error estándar lo tiene mucho más alto que todas las demás. Lo que me interesa es irme acá abajo. Ya determinamos, como lo vimos en la diapositiva anterior, la exponencial queda fuera. Candidata tenemos a la y-bull, a la log normal y a la log logística. ¿Qué me voy a fijar acá? ¿Qué tan separados están los puntos? Ya más específicamente de la línea. Podemos ver que la y-bull tiene la mayoría encima, la log normal también, la log logística también, y tienen Anderson-Darling muy similares. Bajamos un poco. Me interesa mucho, estas ya son distribuciones con un parámetro adicional. Ve que la exponencial tiene solo un parámetro, aquí está con 2 parámetros y no mejora la cosa. La y-bull tiene 2 parámetros, aquí lo hace con 3, aquí lo hace con 3 y aquí lo tenemos con 3 también. Pero la que me interesa revisar era la log logística, porque esa tenía la particularidad que tenía el
parámetro de Anderson-Darling más bajo. Pero vamos a ver entonces cómo se comporta esta log logística con respecto a las demás. Vea que, por ejemplo, la de valor extremo más pequeño tiene un 0.876. O sea, esa ya es como la segunda que vamos a descartar después de las exponenciales. La normal parece que tiene los puntos bastante pegados a la línea. La logística, perdón, también. Entonces ya como que va cumpliendo con los dos criterios. Una cosa que a mí me gusta hacer es comparar de 2 a 3 distribuciones o tener ese top 4 cuando tengo mis dudas. Entonces voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, pero ahora en lugar de generarlo para todas las distribuciones, voy a poner la Weibull, voy a dejar la log normal, quito la exponencial y la voy a cambiar por la logística para tomar una mejor decisión y dejo la normal. Para que entre las 4, vea que ya tengo como el top, aquí está la 520, entre las top o las más bajitas, ya tengo entonces contra quién comparar. Y vean que me tira exactamente los mismos resultados, pero ya resumido solamente en 4. Hagamos esto un poquito más grande. ¿Y qué me dice este gráfico de momento? Lo que me está mencionando es que tengo 4 distribuciones. La normal, que es bastante conocida, la Weibull, que es la recomendable para análisis de confiabilidad, log normal, porque me pareció ponerla, pero no tiene mayor importancia, tiene un parámetro de Anderson-Darling alto, y tengo la logística. ¿Cuál voy a elegir? Voy a elegir la que tenga más puntos sobre la línea. La Weibull parece que tiene muchos puntos sobre la línea, tiene una pequeña desviación por acá, para arriba. La logística tiene la mayor parte de sus puntos encima de la línea, aunque este punto está un poco más alejado, no está tan alejado de la línea, este tampoco, aunque no está encima y totalmente pegado, y la normal le pasa lo mismo. Si me dicen a mí, de estas 3 distribuciones entre la Weibull, la logística y la normal, cojo cualquiera. Cualquiera de las 3 es la respuesta correcta. El hecho que tengan un Anderson-Darling bajo no quiere decir que voy a escoger la que tenga el valor más bajo, más bajo de todas. Veamos lo que pasó con el valor extremo más pequeño. Tiene un valor de Anderson-Darling bajo, pero los puntos no se ajustaban muy bien en la línea. Entonces, ya irme finamente para escoger cuál de las 3 distribuciones es la que podría utilizarse, cualquiera de las 3. Si queremos utilizar la Weibull porque es la que mayormente se utiliza para modelar confiabilidad, lo pueden elegir. Tiene un Anderson-Darling bajo, los puntos parecen estar ajustados en la línea. Pero si me dicen a mí críticamente, solo por esta curvita que tiene aquí, yo no la escogería, de momento. Estaría entre la logística y la normal. Recordemos que la normal es el peor de los casos para representar confiabilidad, porque recuerden que puede tomar valores desde negativos hasta positivos, y si estamos hablando de tiempo, no quisiera correr el riesgo de que me salgan resultados negativos. Entonces es una de las que tengo mis reservas a la hora de elegirla. Por lo tanto, me voy a quedar con la log logística, casi que por descarte y casi porque coincidentemente es la que tiene el menor valor de Anderson-Darling. Si a mí me lo preguntaran, yo escogería Weibull para todas todo el tiempo, porque la distribución de Weibull es la más versátil de todas, la que logra representar o tomar la forma como una exponencial, como una normal y como cualquiera de las otras distribuciones, pero para estos efectos voy a escoger la logística porque los puntos son los que parecen que están más pegados en la línea. Entonces vamos con la segunda etapa. La primera etapa fue la identificación de la distribución, que me voy a quedar con la logística, y ahora entonces voy a ir a definir cuáles son los parámetros de esa distribución logística con base en los datos que ya tengo. De la misma forma voy a estadística, voy a confiabilidad, voy al análisis de la distribución, y ahora voy a seleccionar el segundo menú que me va a hacer una vista de cómo es la distribución elegida con base en los datos. Entonces tengo los datos de la decoloración de las botellas. Voy a hacer un análisis paramétrico, pero en lugar de hacerlo de la Weibull, la voy a hacer sobre la logística, que fue la que seleccioné, y le digo aceptar.
Esto no es mayor cosa que el gráfico, este famoso que hemos visto a lo largo de otras presentaciones, donde me va a mostrar la función de densidad de probabilidad F minúscula T. Vean que inclusive parece una distribución normal, por eso es que tuvo pique contra la normal y la Weibull. La Weibull puede tomar cualquier forma, la normal y la logística, porque ve que tiene forma exactamente de campana. Me trae de vuelta el gráfico por el cual tomé la decisión de elegir la logística. Me trae la curva de supervivencia, o en este caso de confiabilidad, que como ya les dije anteriormente, siempre van a ser en 100, siempre va a ir decreciente, por eso es que no vale la pena analizar el comportamiento de la función de confiabilidad, pero la que más me llama la atención es la tasa de fallo y el comportamiento de la tasa de fallo, que en este caso va creciente. Lo que me llama más la atención es que no es igual, pero el comportamiento tiende a ser muy parecido a lo que vimos en el análisis no paramétrico. Viene muy tranquilamente sucediendo las fallas, no tan bruscamente, y ya a partir de que podríamos decir 100 o un poquito más, ya los fallos comienzan a crecer aceleradamente, muy pronunciadamente. Comienza a presentarse la decoloración en las bebidas y en las botellas. Haciendo doble clic podemos ir a analizar un poco más a fondo estas situaciones que he estado mencionando. Por ejemplo, en la vida nos hablaba que el fabricante quiere un 5% de decoloración o acepta un 5% de decoloración. Entonces estaríamos hablando que confiabilidad por aquí más o menos, hagámoslo, vamos a ver, no, este no era. Vamos a agregarle una línea horizontal al 95. Y lo que me está mostrando aquí más o menos por dónde estoy, y esa es la misma tabla que ahorita vamos a ver más adelante, pero me va a ayudar a ver que donde está el 93 aproximadamente, ya tenemos un 94 y cerca de los 99 días ya tenemos un 90%. Entonces 99 días, si estuviera más o menos como por aquí, entonces estaríamos hablando de 99 días, 90% de confiabilidad. En la función de tasa de fallo estamos viendo que aproximadamente, sí, podría pensar que a los 100 días, 99, ya tenemos una velocidad de 0.0085 y ya a partir de los 105 días ve que va creciendo con bastante aceleración en la incidencia de la decoloración. ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí lo único que me están dando es la forma de la distribución, la forma, o en este caso el comportamiento de la confiabilidad y el comportamiento de la tasa de fallo. Importante acá los parámetros. Entonces, este gráfico lo que me va a ayudar es a identificar los parámetros de esta función de confiabilidad. Y con estos parámetros ya nosotros podemos establecer la fórmula de confiabilidad, la fórmula de F minúscula T, que es la función de densidad de probabilidad, y la tasa de fallo. También me da la mediana, la media, la desviación estándar, y como es simétrica, vean que la media y la mediana son el mismo valor. Pero esto es más que todo describir la distribución que elegimos. Para hacer un análisis completo de confiabilidad, entonces vamos a estadísticas, confiabilidad, censura por la derecha, y ya elegimos el tercer menú, que es el análisis de la distribución a nivel paramétrico. ¿Cuál distribución asumimos? La logística. En los botones, si tuviera censura, escogemos la censura. Si tenemos diferentes modos de fallo, escogemos este. En la estimación, tenemos dos métodos para estimar: el de máxima verosimilitud y el de mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados tiene que ver con el tema de la regresión, y la máxima verosimilitud tiene que ver con los datos y qué tan
proyectados están donde deberían de estar según la distribución teórica como tal. Son dos formas de hacer los cálculos, pero en este caso nos mantenemos por defecto en la máxima verosimilitud, que es el más utilizado a la hora de estimar confiabilidad. ¿Por qué me vine para acá? Porque yo puedo hacer estimación de tiempos con base en probabilidades que se dan, pero probabilidades, percents, esas probabilidades están con base en, como pasa que en Excel, se basan en la acumulación que yo tengo del lado izquierdo. Entonces, con F mayúscula T, o el contrario de confiabilidad, lo que yo diga contrariamente de confiabilidad, eso es lo que me va a salir. Y eso es lo que yo voy a determinar ahí en este punto. Entonces, si el fabricante dijo que no quiere o quiere saber el tiempo antes del 5% para que ocurra la decoloración, como dice antes de, lo voy a dejar en 5 porque lo que estoy determinando es probabilidad acumulada. Confiabilidad sería 95, pero en este caso no voy a poner 95, voy a poner 5 porque es probabilidad acumulada del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Confiabilidad, recordemos que es del lado derecho. Y en este caso, este renglón lo que va a determinar son las probabilidades para estos determinados tiempos. Entonces, recordemos que en el análisis de no paramétrico, en el método no paramétrico, hablaba de que de 76 y luego saltaba a 90. Y con un tiempo de 90 teníamos una confiabilidad de 93. Ahora yo quiero saber específicamente en 90 con un método paramétrico cuánto me va a dar esa confiabilidad, y el de 91 cuánto me va a dar esa confiabilidad también. Son dos simples datos. Aquí le pido, aquí Minita pregunta que si usted quiere saber la confiabilidad o la acumulada, pero en el lado izquierdo, o sea, F mayúscula T o confiabilidad. Vamos a escoger confiabilidad, que eso es lo que queremos saber. Solamente me permite elegir una de las dos, entonces igual lo podemos hacer en las dos vías sin ningún problema. Gráficos. Este no, porque ya lo tenemos del overview del que vimos anteriormente. Si quisiera ver el de confiabilidad, no quisiera ver los intervalos de confianza y si quisiera ver la tasa de fallo. Simplemente para saber o para hacer análisis adicionales, pero en este caso con el overview, el que tenemos justamente detrás, es más que suficiente para determinar que tenemos un periodo como estable de las fallas, y a partir de cierto punto, si quisiéramos saber ese cierto punto, podemos hacerlo a través de la tasa de fallo, y si no, con este es suficiente. Yo sí me voy a ir a el de confiabilidad por lo menos. Y así nada más configuramos nuestro ejercicio del análisis paramétrico de confiabilidad. Tenemos 30 datos, escogimos la distribución logística, tenemos de nuevo los parámetros de la locación, el estimador y la escala, su estimador. Es decir, esto es con base en la muestra. A nivel poblacional tenemos acá el rango, entonces localización poblacional estaría entre estos dos valores, la escala poblacional estaría entre estos dos valores, y el valor puntual y específico es aquel. Este es el que vamos a utilizar cuando lo traslademos a las fórmulas de confiabilidad. Ese fue el Anderson-Darling elegido, que no es importante. Las características de la distribución: tenemos el promedio poblacional, la desviación estándar poblacional en su intervalo, la mediana, el intervalo también, y los cuartiles, pues esto es cómo se distribuye la distribución, los datos, la aglomeración de los datos. Pero de momento eso no lo vamos a dar importancia. Acá, en esta tabla de percentiles, lo que se muestra como porcentaje, esto es F mayúscula T. Esto es F mayúscula T, función acumulada a la izquierda. Y el percentil lo que muestra es el tiempo o la unidad de medida que nosotros estamos tomando.
Entonces, si recuerdan, yo había puesto el 5 en el estimar. Había puesto el 5 porque el fabricante quiere saber a qué tiempo el 5% de las bebidas se van a decolorar. Entonces busco acá el 5 y me dice a los 91.09 días. Ya yo sabía el resultado, por eso es que al final había puesto exactamente 91. Entonces sabemos aquí que el 5% de las bebidas se van a decolorar antes del 91 días. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que cuando vayamos a hacer la estimación, o en este caso la definición de la garantía, podemos tener confianza que antes de los 91 días, o más bien podemos poner el número a los 91 días y cumplimos con ese 5%. Abajo lo que estimamos de confiabilidades. Bueno, perdón, para devolverme un momento. Esto es antes de 5%, 91 días. Si yo quisiera traducirlo, esto es como que yo digo con una confiabilidad del 95%, las bebidas se van a decolorar después de 91 días. El 95% de las bebidas se van a decolorar después de 91 días. Lo que nosotros marcábamos como con la derecha, pero en este caso sería el complemento a llegar a 100. 5, 95. 7, 93. Entonces, ahora con la tabla de supervivencia tenemos para un tiempo de 90 una confiabilidad, aquí sí está en términos de confiabilidad, tenemos una confiabilidad de 95%, y para 91 tenemos una confiabilidad igual de 95%. Vamos a verlo a través de este gráfico que voy a sacar por acá. Perdón ahí. Bueno, ahí están los intervalos también poblacionales. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera tener la confiabilidad del 90, 98 más o menos, si me posiciono sobre la línea, serían los 76 días, por ejemplo, que vimos en el método no paramétrico, que lo marcaba creo que por 96. Si nosotros queremos y vamos bajando un poquito más, entonces por ahí vamos a encontrar 96, 96, 96, que es lo mismo o son los mismos resultados que hemos estado viendo anteriormente. Vean que 95% de confiabilidad aproximadamente son los 90 días. Entonces, ¿qué desprendemos de todo esto y de la conclusión que necesita el fabricante como recomendación para establecer su garantía de la decoloración de las bebidas? Si hablamos del 90, estamos ya, vamos a ver, voy a hacerlo aquí matemáticamente. Bueno, no, porque también lo podemos hacer con la misma prueba, pero al revés, con la misma prueba de Minitab. 1 menos 0.9544. Con 90 días estamos cumpliendo el criterio del fabricante de que estamos menos del 5% de decoloración. Con 91 días y lo voy a hacer con todos los dígitos, con 91 días también estamos bajo el criterio del fabricante para cumplir con los con el 5% que establece como criterio. Entonces, entre 90 y 91 días, cualquiera de los dos se podrían utilizar para la estimación de confiabilidad. Para determinar la fecha de expiración de las bebidas. Voy a ponerle aquí 95 y lo voy a cambiar a estimación acumulada de las fallas, que sería la cola izquierda en lugar de la derecha. Y en lugar de los gráficos no voy a volver a poner el de confiabilidad y lo voy a cambiar acá. El resto de cosas no las puedo cambiar y me van a aparecer otra vez exactamente igual. Vean aquí.
Anteriormente estaba en términos de confiabilidad, aquí es acumulado. Entonces, podría ser bueno, sí. Lo que pasa es que ya yo me acostumbré a sacarlo con confiabilidad y a concluir con confiabilidad, pero tengo que estar haciendo esa conversión que lo hice con la calculadora. Si me están preguntando antes de, mejor lo saco de esta manera con confiabilidad acumulada. 90 cumplimos con el criterio del 5%, 91 cumplimos con el criterio de antes del 5%, pero ya 92 ya no estamos cumpliendo el criterio del 5%. Y aunque nos pongamos papistas, más papistas que el Papa, estaríamos hablando inclusive que si redondeamos, en 91 estaríamos quedando fuera, pero en 90 no. Todavía tenemos algo de holgura para jugar. Entonces, para mí, la conclusión sería establecer un tiempo de 90 días como garantía para que el 5% de las bebidas presenten decoloración.